Todo el mundo conoce al viejo AK-47, pero no tantos conocen la historia de su descendiente directo, el flamante AK-74, y su cartucho de 5,45 milímetros que sorprendió a todo Occidente y que es uno de los mejores a día de hoy. El AK-74M es el fusil, robusto, potente y ergonómico. Su bala tiene una perforación excepcional y es toda una obra de arte. El vídeo de hoy va a ser sumamente interesante porque vamos a conocer al primo hermano del Kalashnikov original, pero un poco distinto y en todo caso con un papel muy importante. Y junto a él, casi tan importante, vamos a conocer este tipo de bala y un cartucho muy concreto, el de 5,45 milímetros, desarrollado en la Unión Soviética y uno de los cartuchos más interesantes del mundo, con todas sus variantes. Así que poneros cómodos, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en la comunidad de asuntos militares en español, y ahora, ¡comencemos! A finales de los años 60, el veterano AKM de Kalashnikov era el fusil de asalto más popular de todo el bloque socialista. Sin embargo, en aquel momento, los estadounidenses empezaron a adoptar su primer fusil de asalto reglamentario, el famoso M16 o AR-15 en su versión civil, con un innovador cartucho, por cierto, de 5,56 milímetros, un cuerpo de aluminio y compuestos plásticos en algunas partes del arma. El diseño de Eugene Stoner hacía parecer viejas a las armas de acero y madera de la época. En realidad, los agentes soviéticos habían proveído a Moscú prototipos del cartucho estadounidense de 5,56 incluso antes de que este entrara en servicio. Así que en una fecha tan lejana como 1959, los diseñadores de armas del Ejército Rojo, incluyendo al mismísimo Mikhail Kalashnikov, conocían los desarrollos estadounidenses. Los conocían tanto que pronto quisieron imitarlos. Por cierto, una pequeña disquisición. Recordad que el AK-47 como tal hay muy poquitos producidos, apenas unos miles. Ahora bien, lo que usualmente veréis es el conocido como AKM. ¿Cuál es la mejor manera de diferenciarlos? Bueno, pues una de las más rápidas y más sencillas es fijarse en la bocacha. Si no tiene como una especie de puntita afilada, por así decirlo, es un AK-47 de los originales, de los primeros. O una copia extranjera, claro. En todo caso, ¿cuáles eran las ventajas y las desventajas de un M16 o de un AK-47 si los comparamos? Bueno, principalmente el M16 tenía un cartucho más pequeñito, por tanto puedo llevar más. También es cierto que el M16 tiene menos retroceso por el tipo de cartucho que emplea, por lo que es más controlable y puedo apuntar mejor, ser más preciso. Sin embargo, el M16 emplea materiales más caros, más difíciles de conseguir. No es simplemente emplear madera en la culata, sino que requieres una industria con aluminio aeronáutico. Y también es cierto que el AK-47, aunque tiene menos precisión por el cartucho que emplea y por, digamos, la fabricación de las piezas, que es un poco más robusta y dura, vamos a decirlo así, pues lo bueno que tiene es que no necesita tanto mantenimiento, tanta limpieza, y en ese sentido es un arma mucho más sencilla de emplear y mantener en países especialmente del tercer mundo. En torno a 1969 comenzó la carrera paralela de completar un cartucho viable de 5 milímetros y desarrollar un fusil de asalto apropiado para el mismo. En cuanto al fusil, hubo tres grandes propuestas: el TKB-72 de Korobov, el SA-006 de Konstantinov, el competidor histórico de Kalashnikov, y el AK de Mikhail. Korobov y Konstantinov optaron por diseños innovadores y más complejos que el tradicional AKM, y de hecho, durante las pruebas de tiro demostraron mejor precisión que el diseño de Kalashnikov. Mikhail había elegido una filosofía de logística e industria frente a la de la excelencia técnica de sus competidores. En este sentido, procuró un diseño con una enorme comunalidad de piezas con el AKM, de tal forma que no fuera necesario adaptar toda la maquinaria y el instrumental de las fábricas. Asimismo, procuró que su arma, aunque algo menos precisa, fuera tremendamente simple y fiable, en la misma filosofía que había dado tanto éxito al AK-47. Entonces, en última instancia, ¿quién fue el vencedor de aquel concurso que enfrentaba a Korobov, Konstantinov y Mikhail Kalashnikov? Bueno, pues este último, su diseño, debido al factor económico de que no había que adaptar tantas fábricas, permitió que este fusil de asalto venciera y se impusiera. Y ahora veamos la historia del cartucho del mismo, porque es tan interesante como la de todo el fusil.
Las pruebas del ingeniero V.I. Savelnikov demostraron que el nuevo cartucho debía tener un calibre de 5 a 5,6 milímetros. Las ventajas que se buscarían en este diseño incluían aumentar el número de cartuchos que podía transportar una fuerza, disminuir el retroceso para hacer más preciso el tiro, aumentar el alcance y la trayectoria rectilínea e infligir mayores daños sobre un blanco. Finalmente, se escogió la bala del cartucho de 5,45 milímetros, diseñada al borde de la estabilidad. Es decir, que en cuanto el proyectil golpeaba algo, en lugar de mantener la trayectoria, pega un salto. Imaginaros lo que esto implica al golpear un blanco. Una bala no deja de ser algo tan pequeñísimo como esto, pero esto es mucho dinero porque vas a tener que producir millones como esta. Encontramos muchas versiones, por tanto, en las balas empleadas y en los cartuchos diseñados de este calibre. Hay, por ejemplo, un tipo de cartucho con un tipo de pólvora que tiene una serie de propiedades que permite dispararlo desde un arma silenciada, de tal manera que reducimos, lógicamente, la probabilidad de que nos detecten. También hay cartuchos que en vez de emplear simplemente acero con un determinado tratamiento en el núcleo de esta bala, emplearía un núcleo de tungsteno, de wolframio, que con su mayor densidad permite perforar una mayor cantidad de acero. Hay versiones, por supuesto, también trazadoras o con puntas de plástico para adiestramiento o para combatir en entornos en los que pueda haber, elementos inflamables que no conviene que haya balas de acero, por así decirlo. A partir de ahí conviene hacer una diferenciación. Muchos de los cartuchos soviéticos rusos para este calibre eran lacados. Entonces, esta laca, digámoslo así, que se le añadía, lacados de acero lacado, pues lo que permite es una mayor suavidad del cartucho y sobre todo es un tratamiento que permite almacenarlo durante más tiempo en peores condiciones. Es decir, es un tipo de cartucho que aguanta mejor el paso del tiempo, el estar almacenado en lugares, digamos relativamente pobres. Recordemos que en Rusia la logística, las distancias hacen difícil establecer una red de abastecimientos y en este sentido este lacado que le da ese tono verdoso a muchos de los cartuchos rusos soviéticos permite almacenar en lugares no tan idóneos con mayor calidad toda la munición. No obstante, sí que es cierto que este tipo de cartucho, en el caso de que coja mucho calor porque se ha disparado mucho el arma, esa especie de laca puede llegar a separarse y de alguna manera fundirse con el resto del arma. Ahora bien, es cierto que la fuerza de extracción que tiene un arma como el AK-74 permite deshacerse del cartucho aunque se haya quedado fundido hasta cierto punto. Los primeros cartuchos de 5.45 usaban pólvora tubular VUFL 545. Sin embargo, la combustión de este tipo de pólvora no permitía alcanzar la velocidad deseada para perforar blindajes corporales, así que rápidamente se reemplazó por la SF033FL granular, cuya combustión rápida facilita alcanzar 890 metros por segundo y atravesar chalecos y cascos antibalas. A este cartucho se le conoce como 7N6. Pero el tiempo pasaba y los blindajes corporales mejoraban, de tal manera que el cartucho 7N6 carecía de suficiente penetración. Nació así el 7N6M, modernizado. En este caso, el núcleo de la bala, que es de acero, se sustituyó por un nuevo tipo de acero de grado 65G. Pero los soviéticos pronto tuvieron que mejorar aún más el factor de penetración a través de un nuevo cartucho, el 7N10. El nuevo artefacto fue diseñado en Ucrania, concretamente en Lugansk, y mejoró la penetración gracias al alargamiento del núcleo, el aumento del peso de la bala y el aumento en el número de granos de pólvora. Bien, Mikhail Kalashnikov vence, impone su diseño, pero ¿cómo se materializa el AK-74? ¿Tuvo problemas cuando se le introdujo al servicio en plena guerra de Afganistán? Bueno, pues esto es sumamente interesante. Atentos. Los primeros fusiles de asalto AK-74 y su flamante cartucho de 5.45, usando cargadores sintéticos de baquelita, tenían el aspecto de un arma sólida, pero aún había margen para la mejora. Los soviéticos pronto diseñaron el AKS-74N, dotado de una culata plegable destinada a las brigadas paracaidistas y que podía integrar varios visores nocturnos. El asunto del culatín es curioso. El escaso peso y el espacio de los paracas les hace pedir fusiles más pequeños. Sin embargo, los culatines plegables son más incómodos para apuntar. Pero no fueron los únicos en desarrollar un AK-74. En Alemania Oriental el gobierno desarrolló el MPI-74, una versión de nuestro protagonista que se caracteriza por el empleo de esa característica baquelita de color granate y ese peculiar culatín plegable.
Y en esto que el FSB, digamos los servicios de la Policía Interna de Rusia, que es una policía semimilitarizada, los paracaidistas, en fin, toda una serie de unidades requieren un arma incluso más corta, incluso más pequeñita. Y así es donde entra en juego el AKS-74U. Por cierto, este es de Airsoft, obviamente se lo he pedido a un amigo, pero no es real. En todo caso, ¿qué es lo que tiene de interesante? Bueno, en primer lugar, ya que se llame AKS-74 nos indica esa S que emplea un culatín, en este caso abatible, ¿no? Fijaros lo pequeñito que es, lo portátil que es, lo fácil que puede ser llevarlo, ¿verdad? Luego, algunas características propias de la gama AK. Bueno, pues ya sabemos que es el único fusil de asalto del mundo que pasa directamente del seguro al modo automático, cuando lo lógico es que pasara del seguro al que está aquí debajo, que es el modo semiautomático, tiro a tiro, que es el que te permite tener una mayor precisión. A partir de ahí, como ya veis, esta no es la versión modernizada del AK-74, sino que aún emplea madera. Y como curiosidad, pues bueno, tiene aquí el típico alza, digámoslo así, me lo voy a apoyar. Y como curiosidad, pues tiene lo que se conoce como un alza de librillo. Un librillo porque si os fijáis esta alza, no sé si se ve, ¿no? Como se la puede... Es como un librillo, ¿no? Entonces es una cosa así, ¿no? Que giras, pum, pum. Tiene una apertura ligeramente distinta en función del escenario, la distancia a la que te encuentres y el modo de disparo. Pero sobre todo lo que tiene es que, como digo, es tremendamente ligero. El AK-74 representaba una gran evolución del diseño AKM. Sin embargo, los soviéticos querían unificar los distintos modelos de fusil y a la vez sacar el máximo partido al desarrollo de nuevos materiales más ligeros desarrollados en la URSS. Con este doble propósito se diseñó el AK-74M, el principal representante de esta saga de fusiles en la actualidad. Ahora bien, los soviéticos introducen el AK-74 en la guerra de Afganistán y ahí es donde aprenden de sus carencias. En primer lugar, el frío y el calor, la arena y la nieve, la montaña y la llanura. Este es el contraste de climas de Afganistán y esto afectaba mucho a la madera de los AK-74 originales, lo cual hizo que los soviéticos decidieran introducir varios cambios. El AK-74M se deshizo completamente de la madera, que fue sustituida por materiales sintéticos más ligeros en culata y guardamanos. Asimismo, se diseñó una culata abatible magníficamente ideada. Es una de las pocas culatas que permiten acortar la longitud del arma, pero que a la vez es muy cómoda en el tiro, de tal forma que ha reemplazado a todas las versiones del AK-74 previas, cumpliendo así con su objetivo: unificar los distintos fusiles que se usaban en la URSS. El AK-74 tiene varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la bocacha. La bocacha sirve sobre todo para controlar el retroceso del arma desviando esos gases que salen del cañón a toda velocidad. En este sentido, además está muy bien pensada porque no tiene salida de gases hacia abajo de la bocacha. Es decir, si yo estoy muy echado cuerpo a tierra y estoy disparando a unos pocos centímetros por encima del suelo, si tuviera una salida a la bocacha hacia abajo, esta podría levantar el polvo, ¿verdad? Y eso delataría mi posición. En su lugar, la bocacha solo dispersa los gases que salen a toda velocidad hacia los lados y a la vez sirve como compensador de retroceso. Por tanto, en este sentido es una bocacha muy bien ideada. Ahora bien, llevo el AK-74 recién fabricado de madera a Afganistán. Afganistán es igual a clima extremo, esto es, muchas altas temperaturas en unas zonas del país, bajas temperaturas en otros, depende de la época del año, llanuras, alturas, montañas, tierras cultivables, en fin. Es decir, un escenario que provoca un estrés enorme en este tipo de armas. Y esto hace que los AK-74 iniciales, que eran de madera, pues sufran mucho esa madera. Y se decida, bueno, esto vamos a intentar modificarlo y vamos a mejorarlo. ¿Qué se decide hacer? Entre otras cosas, bueno, pues por ejemplo, se le añade un fosfatado negro, digamos, al resto del arma, que es lo que le da ese tono un poco más oscurecido al AK-74M posterior del AK-74 original de madera. ¿Qué más deciden hacer? Pues por ejemplo, los cargadores, ¿no? Es decir, originalmente los cargadores tenían ese color anaranjado que estáis observando, pero que te podía delatar porque es hasta cierto punto un color relativamente vivo. Entonces, posteriormente adoptaron unos cargadores con un color mate que es más difícil de observar. En fin, pequeñas modificaciones que se hacen a medida que se tiene experiencia en el arma, que aún así, como ya digo, es una especie de AKM modernizado y recalibrado y que es muy bueno, muy resistente y muy robusto.
aunque aún han existido intentos de reemplazarlo con armas como el AK-12, la filosofía original de Mikhail Kalashnikov, un arma económica y fiable, ha preservado a este fusil del paso del tiempo. La combinación del cartucho de 5.45 con el AK-74, aunque no le convierte en el fusil más preciso, cumple sobradamente a distancias propias del combate. El AK-74 ha sido usado con éxito en toda clase de conflictos. En 2014 los guerrilleros prorrusos asaltaban las trincheras ucranianas a base de granadas de mano y AK-74. En 2016 el asedio de Alepo vio como el ejército árabe sirio accedía casa por casa para limpiar la ciudad de rebeldes. Hasta los chechenos usaron los veteranos AK-74 de madera durante las batallas por Grozny. Y hoy, sin lugar a dudas, es el fusil de asalto que protagoniza la guerra de Ucrania en ambos bandos. El AK-74M podemos decir que es un señor fusil de asalto, es decir, es un arma muy buena, sigue manteniendo esa filosofía de ser relativamente barata. Como fusil de asalto de la segunda mitad del siglo XX, pues yo creo que es excelente. El principal defecto que tenía, pues naturalmente es el asunto de los raíles Picatinny para añadirle distintos accesorios. En este sentido sí se le pueden añadir ópticas, pero tiene un sistema muy constreñido, muy específico, y en este sentido no tienes acceso al enorme mercado mundial de accesorios para este tipo de armamento, y eso es una pequeña desventaja. Pero con todo, como fusil de asalto estamos hablando de un fusil sólido, de un fusil fiable, de un fusil que por tanto obviamente seguía bebiendo de la filosofía original del Kalashnikov, y ya no solo de la filosofía sino de las mismas soluciones técnicas, eso sí, adaptadas a un nuevo tipo de cartucho, a un nuevo tipo de bala, que en este sentido pues copiaba en buena medida la filosofía occidental, pero que incluso casi podríamos decir que la mejorada. Esas vainas lacadas que me dan una mayor suavidad y sobre todo me permiten almacenarlas en peores condiciones durante más tiempo. Ese tipo de bala que es incluso un poco más pequeña que la occidental, pero que sin embargo te ofrece unas prestaciones muy similares y que al golpear un blanco tiende a desviarse, ¿no?, hacia arriba, y de esta manera causa más daño. En fin, lo que viene siendo un arma perfectamente sólida, un muy buen fusil de asalto, y además producido también en cantidades enormes, y de ahí que lo veamos por todo el mundo. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado suficientemente interesante. Desde luego yo he disfrutado mucho haciendo este vídeo, y como siempre os digo, pues si queréis apoyarme y tenéis a bien hacerlo, podéis hacerlo echándole un vistazo a los enlaces que veis abajo en la descripción. Al final yo, cuanta más libertad me deis vosotros, pues más cosas puedo hacer y a más cosas me puedo dedicar, y más tiempo puedo tener para encontrar información de calidad y traerosla aquí. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.